Bueno, buenas tardes. Como Eli comentaba, bueno, pues voy a exponer pues los principios generales de la justificación económica de proyectos a donantes públicos. Em, la sesión está pensada para aquellas entidades que no tenéis mucha experiencia en justificación de proyectos, por lo que, bueno, si ya tenéis un poco de experiencia, muchas de las cosas que mencioné seguro que ya las sabéis, pero bueno. En primer lugar, bueno, cómo está la sesión, ¿no? Distribuida es, primero empezamos explicando la importancia de la rendición de cuentas económica. En segundo lugar, hablaremos de las generalidades de la justificación económica de subvenciones. Y en tercer lugar, hablaremos de las modificaciones presupuestarias sustanciales, casos prácticos, seguimiento presupuestario y reembolsos. Y por último, el turno de preguntas lo hemos dejado para el final. Bueno, pues vamos a empezar porque es importante rendir cuentas al donante. En primer lugar, es una obligación legal, ¿vale? La Ley General de Subvenciones establece que el donante deberá comprobar y controlar financieramente las subvenciones que se otorguen. En segundo lugar, es un requisito para poder obtener otras subvenciones públicas. Es decir, si una entidad eh, es deudora de dinero ante la administración pública por, porque deba la seguridad social de sus trabajadores o porque tenga deudas, porque se le haya hecho un reintegro de dinero y no lo haya reembolsado o no está al corriente de sus obligaciones tributarias, no se le puede pagar una subvención aunque ésta se le haya otorgado. Entonces es importante saber rendir cuentas de manera correcta. En tercer lugar, el dinero de la subvención no es de la entidad, sino que es del donante hasta que se cierra el expediente. Y esto lo explico. Muchas entidades pensamos que cuando hemos justificado económicamente una subvención, ahí se acaba la cosa, pero no. Hasta el expediente puede ser revisado y realizado, pues, subsanaciones, solicitudes de subsanaciones, es decir, que te piden explicaciones de por qué te has gastado el dinero, de cómo te lo has gastado, eh, pueden detectar pues correcciones, facturas fuera de plazo, bueno, distintos elementos que pueden hacer que te soliciten un reintegro. Entonces, hasta que ese expediente no sea cerrado en la administración pública, no puedes estar segura de que no vas a devolver dinero. Bueno, ¿qué implicaciones tiene tener una subvención a nivel práctico? En primer lugar, necesitamos hacer un seguimiento presupuestario de la ejecución del proyecto. Esto lo explicaremos más adelante y no me voy a extender aquí. En segundo lugar, bueno, pues hay que presentar o bien una justificación económica detallada o una auditoría financiera. Las auditorías financieras suelen ser para proyectos grandes, subvenciones de más de 50 a 60 mil euros. También te obliga a disponer de libros y registros contables, es decir, todos los pagos, todos los gastos del proyecto tienen que estar registrados en la contabilidad. También la entidad tiene la obligación de conservar los documentos justificativos del proyecto de gasto o de pago originales al menos 10 años tras la presentación del informe final. Y por último, también algunas subvenciones requieren que las entidades abran cuentas bancarias específicas para cada proyecto dependiendo de lo que el donante exija. Cada donante, pues, es diferente y puede exigirlo o no en sus bases y en sus convocatorias. ¿Qué normativa de referencia hay en relación a este tema de justificación? Bueno, pues la Ley General de Subvenciones y el Real Decreto que lo regula es como la normativa básica donde siempre tenemos que ir a ver cualquier duda que tengamos, pero también si tenemos una normativa autonómica o provincial o local en materia de subvenciones que nos aplica según el caso. Si tenemos una subvención bueno, pues de la comunidad autónoma, de la provincia o del ayuntamiento. O de la Diputación en su caso. Bueno, pero la normativa más importante que regula la subvención es la siguiente. Por un lado, la convocatoria de subvenciones. En segundo lugar, las bases de esa convocatoria, es decir, la normativa que regula esa convocatoria. Y por último, el manual de justificación económica del donante concreto. Es decir, este manual de justificativo tiene rango de ley prácticamente, tiene rango, o sea, es igual de válido que la convocatoria o que las bases. Bueno, vamos a pasar al segundo punto,
Los gastos, para ser elegibles o subvencionables, tienen que tener como algunos mm, bueno, puntos, ¿no?, que tienen que cumplir. Estos gastos deben de estar directamente relacionados con la ejecución del proyecto, ser gastos estrictamente necesarios para su ejecución. El gasto debe ser razonable, es decir, tiene que estar en el precio promedio de mercado y la fecha de este gasto debe estar dentro del plazo de ejecución del proyecto, a excepción de los gastos de auditoría y evaluación y de identificación del proyecto. Los gastos de identificación pueden ser previos y los de evaluación y auditoría posteriores. Las facturas pueden ser posteriores, pero esto también lo tienen que poner en la convocatoria de subvenciones. Bueno, tenemos dos tipos de gastos: gastos directos, que son los relacionados con la ejecución de la intervención, y gastos indirectos. En relación a los gastos directos hay dos tipos también: capítulo de gastos corrientes y capítulo de gastos de inversión. Estos dos tipos de gastos tienen naturaleza distinta, ya que los gastos de inversión son aquellos gastos dedicados a equipamiento o a obras, es decir, se invierte en inmovilizado material, y los gastos corrientes no son de inmovilizado. En relación a los gastos indirectos, son aquellos que no están directamente relacionados con la intervención, pero que son necesarios para que una entidad pueda funcionar, como por ejemplo aquellos derivados de la formulación, seguimiento y evaluación del proyecto, o gastos administrativos, como por ejemplo el de personal administrativo o contable de la entidad. Em, bueno, cada donante tiene unas partidas presupuestarias distintas y comprende estos costes de manera diferente. Siempre hay que, como es que estaba comentando antes, consultar la convocatoria y las bases para comprender cuáles son los gastos subvencionables para el donante. Esto es muy importante porque cada donante tiene unos gastos subvencionables diferentes. Hay donantes que dicen que es subvencionable, por ejemplo, un catering, y otros donantes que dicen que no es subvencionable, y esto lo determina la convocatoria. Bueno, pero yendo al tema de las partidas presupuestarias. Bueno, estas partidas son diferentes también entre los donantes, pero las más comunes son las que veis en la diapositiva, ¿no? En costes directos, pues gastos de personal, de servicios profesionales, de desplazamientos y dietas, bueno, todos los que veis. Y los gastos indirectos, pues también hay de distintos tipos, como por ejemplo gastos de suministros de material fungible de las oficinas de la entidad, ¿vale?, que no están directamente relacionadas con la ejecución de las actividades muchas veces. Los gastos del alquiler de la sede social a veces están excluidos como costes indirectos y otras veces están incluidos. Bueno, como hemos mencionado, esto varía entre los donantes. He puesto en la izquierda, bueno, dos ejemplos, ¿no?, de cómo suelen ser, de cómo se muestran estas partidas presupuestarias. Arriba se ve la convocatoria de IRPF estatal, que tiene como tres grandes partidas: las de gastos corrientes, gastos de gestión de administración y gastos de inversión. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad pues tiene otros tipos de partidas, que aquí le llaman conceptos: gastos de personal asociados a la actividad de viajes y dietas y otros gastos. O sea que cada donante varía en las partidas presupuestarias entre ellas. A continuación, voy a explicar un poco la diferencia entre presupuesto subvencionado y presupuesto total del proyecto. Em, bueno, cada donante en la convocatoria establece el presupuesto máximo que te concede. Es decir, no me refiero al importe, me refiero al porcentaje de cofinanciación. Em, una subvención puede llegar, normalmente te subvenciona entre el 80 y el 90% del presupuesto total. Es decir, que si el presupuesto total de tu proyecto son 100.000 euros, pueden subvencionarte 80.000 o 90.000 euros, en función del porcentaje de cofinanciación que establece la convocatoria como máximo. Esto significa que ese 10 o 20% de diferencia es una aportación propia que debe de poner la entidad. Y esta aportación puede ser de tres tipos: o bien dineraria, o bien valorizada, o bien aportarla mediante otras subvenciones. Entonces, en el tercer caso, de otras subvenciones, es totalmente factible. Tú puedes tener un proyecto financiado por dos financiadores, por dos donantes, ¿no? O, por ejemplo, un ayuntamiento y una diputación, por ejemplo, o cualquiera que sea. Pero sí que tienes la obligación legal de comunicar a todos los donantes que has obtenido esas subvenciones. En cuanto a la aportación valorizada, está referida principalmente a personal voluntario de la entidad.
Por ejemplo, muchos donantes establecen que una persona voluntaria aporta, bueno, valorizan la contribución de esa persona a 6 euros la hora. Entonces, si una persona está 20 horas a la semana o, bueno, al mes haciendo un trabajo voluntario, pues sería la multiplicación 6 por 20, ese sería el aporte valorizado mensual, por ejemplo, ¿no? Y también puede ser una aportación dineraria de fondos propios. Bueno, hay una cosa que me he saltado, que es que, bueno, cuando estás formulando un proyecto, muchas veces tú no sabes si vas a poder disponer de otras subvenciones para poder asumir esta cofinanciación. Entonces, en algunas ocasiones, con algunos donantes, puedes aportar un certificado indicando que en caso de no obtener la otra subvención que has solicitado, lo vas a aportar con recursos propios. Y esto es muy recomendable hacerlo porque en caso contrario que te denieguen la otra subvención no tendrías, o sea, no podrías tener la subvención A. Pero bueno, luego esto lo veremos en detalle, las pros y los contras. Bueno, ahora pasamos a lo que son los límites presupuestarios entre las partidas. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, hay distintas partidas y muchos financiadores o muchos donantes establecen límites a estas partidas. Por ejemplo, no puedes solicitar más de un 60 o 70% en gastos de personal del importe total subvencionado o un 5 o un 15% en viajes y dietas, ¿no? Bueno, en relación a los costes indirectos, este porcentaje suele ser entre el 10 y el 15 y se suele justificar de dos maneras. O bien te solicitan que aportes la cuenta justificativa de gastos con los justificantes de gastos y de pago, es decir, por ejemplo, pues tienes que aportar la redacción de gastos en este, ¿no? Pues el teléfono de la oficina, no sé, personal administrativo, lo que sea, más los justificantes. Esta es la primera opción y la segunda opción, algunos donantes aceptan o te piden incluso que certifiques que has imputado esos gastos, ese 10 o 15% del importe, a esa subvención, sin tener que justificar los gastos. Con ese certificado ya estaría suficientemente justificado ese importe. Por último, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta en la formulación del proyecto, obviamente, estos límites presupuestarios, porque si te pasas de pedir, por ejemplo, si te ponen que es un 60% el gasto de personal como máximo subvencionado y pides un 65%, te lo van a recortar. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. En algunas subvenciones también se puede subcontratar, es decir, una entidad solicita una subvención, se la conceden, pero luego no tiene la capacidad técnica o material de llevarla a cabo. Entonces puede subcontratarla para que otra entidad la lleve a cabo en su lugar. Esto es una subcontratación. Muchos donantes lo aceptan y otros no. Esto también habría que verificarlo para cada caso. Y por último, y no menos importante, están las desviaciones presupuestarias. Estas desviaciones bueno, son el donante acepta que cuando tú justifiques los gastos, como siempre sabemos que cuando uno se pone a la faena, ¿no? O realiza el proyecto, pues no va a gastar exactamente todo como lo había previsto, sino que siempre hay ciertas desviaciones, ciertos cambios. Entonces, muchos donantes aceptan que hayan modificaciones entre partidas presupuestarias de entre un 10 y un 15% del importe de cada partida. Y luego veremos casos concretos sobre esto. Puede haber dos casos, o bien que acepten un 10 o un 15% de modificación entre partidas, o bien que acepten o un 10 o un 15% del presupuesto total subvencionado. Es decir, que te digan si tienes 100.000 euros de una subvención, que te acepten que un 10%, es decir, 10.000 euros, puedan variar entre las partidas. Bueno, a la hora de rendir cuentas, la rendición de cuentas económica, hay que aportar una serie de documentos para justificar económicamente la subvención de manera adecuada. En primer lugar, hay que aportar una memoria económica detallada. Es un listado de gastos en Excel donde apuntas pues, toda la información que te precisa el donante, pero esta suele ser bueno, pues la factura, la fecha de la factura, el concepto, el proveedor, la fecha de pago de la factura, la partida presupuestaria, bueno, todo este tipo de cosas.
También tienes que aportar los justificantes de gasto correctamente estampillados. Los justificantes de gasto pueden ser facturas, recibos, liquidaciones de viaje, etcétera. ¿Qué quiere decir debidamente estampillados? Bueno, pues cada financiador, para estar seguros de que no has presentado ese mismo justificante de gasto a varios financiadores, te dicen que lo tienes que estampillar, que el original de ese justificante tienes que ponerle un sello. Entonces, cada donante tiene su modelo de sello, ¿vale? Que está en su página web. Y esto es lo que hace es como que, bueno, pues tienes que indicar el porcentaje de imputación del gasto en esa factura o en esa liquidación de viajes o en ese recibo. Si es un 100% no se suele poner nada, pero si, por ejemplo, una factura puede estar imputada un 50% a un proyecto y otro 50% a otro proyecto y a otro donante, ¿vale? No sé si esto ha quedado claro. Bueno, también hay que aportar los justificantes de pago de las facturas más importantes. Estos justificantes pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, si has hecho una transferencia, pues se aporta, pero también se puede acreditar mediante el pago con tarjeta y si se hacen pagos en efectivo, mediante el recibo. El límite de pago en efectivo también lo indican las bases o la convocatoria. Para acreditar el personal que ha sido financiado a través del donante, pues hay que aportar los contratos del personal y otra serie de documentación, como son el TC1, el TC2, el pago de la Seguridad Social, el IRPF y su pago. Y para los servicios externos, también hay que aportar tanto el contrato como el IRPF anual, que es el modelo 190. También te piden que justifiques una serie de datos bancarios, ¿no? Ya hemos mencionado anteriormente que, bueno, pues que muchos donantes te piden tener una cuenta específica para el proyecto. Entonces te piden, por un lado, el ingreso de la subvención en esta cuenta específica. Luego también que aportes todos los movimientos bancarios, desde la apertura de la cuenta hasta su cierre. Y también un certificado de la entidad bancaria en el que se indica que no se generan intereses bancarios. En caso de generarse intereses, estos deben de ser contabilizados y deben de ser reinvertidos en el proyecto. Por ejemplo, si tienes, no sé, 10 euros, 5 euros de intereses, pues los reinviertes y en vez de justificar si te han dado 20.000 euros, pues tendrás que justificar 20.005, 25,11, por ejemplo, ¿no? Si tienes 5,11 de intereses. Bueno, otros documentos que hay que entregar son certificados del representante legal de la entidad, de la no recuperación de IVA, esto luego lo explicaremos. Em, También tienes que indicar dónde vas a depositar los originales y tiene que certificar que son veraces, ¿no? O sea, que son fieles a la documentación. Em, Otro certificado del coste total del proyecto y el desglose por financiadores y de los costes indirectos. Otra documentación que hay que aportar, pero no siempre, es cuando tienes un proveedor que te está haciendo servicios, por ejemplo, distintas facturas, ¿no? Si el importe de la suma de las facturas llega a 15.000 euros, a más de 15.000 euros, necesitas tener 3 ofertas de diferentes proveedores. Y lo mismo pasa si tienes una obra por más de 40.000 euros. Las actas de recepción o transferencia de bienes inventariables y vinculación de bienes al proyecto hacen referencia a cuando tienes un bien inventariable. Un bien inventariable es, por ejemplo, un ordenador. Entonces, si tú compras un ordenador al proyecto, además de estar vinculado este ordenador a este proyecto, ¿no? O sea, durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, tienes que hacer un acta donde dices que has recibido ese bien y tienes que inventariarlo y aportar la ficha de inventario. Esto depende del donante. Cada donante te pedirá una serie de documentación distinta en relación a esto, pero no todos los donantes te permiten comprar bienes inventariables. De hecho, no es habitual. Y por último, tienes que acreditar las valorizaciones. Si, por ejemplo, has aportado una sala y como, bueno, pues como valorizada, ¿no? Porque te la han cedido. Imagínate que una universidad te ha cedido una sala de manera gratuita para que hagas un acto y esta sala está, bueno, pues valorada en 500 euros. Esto sería una aportación no dineraria, sino valorizada al proyecto y formaría parte del importe total del proyecto. Bueno, pues cada donante
tiene modelos propios para todo lo que os he ido comentando. Por ejemplo, en relación a los justificantes de gasto, pues aquí podemos ver en la parte de la derecha, bueno, pues te indica, ¿no? El número de orden de los justificantes, la fecha del justificante, la descripción del gasto, el acreedor o proveedor, el importe imputado a la subvención y la fecha de pago del justificante. Y esto es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, tú puedes tener una factura y solo imputar un 50% de la factura al proyecto. Por otro lado, también te piden un resumen económico, donde tienes que indicar todos los gastos que has tenido y si estos gastos los ha pagado la subvención que te han concedido o los has pagado con financiación propia o con un dinero de otras subvenciones, etcétera. O si este pago ha sido por los intereses imputados al programa, por ejemplo, los intereses bancarios que estábamos mencionando. También algunos donantes te piden que rellenes unos formularios relacionados con el personal. Normalmente muchos donantes no lo piden, pero otros sí, que es que tienes que relacionar exactamente qué personas están llevando a cabo el proyecto. Y esto tiene sentido porque no todos los donantes, una vez finalizado el proyecto, o sea, si ese personal está imputado al proyecto al 100% y se ha contratado para ese proyecto específicamente, cuando acabe el proyecto se le puede indemnizar a esta persona si acaba el contrato y esa indemnización se puede imputar a la subvención. No todos los donantes permiten hacer esto, pero algunos sí. Entonces, en este sentido, te piden que relaciones ese personal y que si vas a cambiar el personal por el motivo que sea, pues tienes que comunicarlo. No siempre, pero esto algunos financiadores lo piden o algunos donantes. También algunas veces te piden que rellenes un modelo normalizado de contrataciones de servicios externos o actas de recepción o liquidaciones de dietas y desplazamientos. Y puede haber otros tipos de modelos que no indique aquí. Cada donante tiene los suyos propios. Bueno, ¿qué información mínima tiene que contener una factura? Bueno, pues tiene que tener el número de factura, perdón, la identificación del proveedor y del beneficiario con el CIF, la dirección, etcétera. También tiene que detallar el IVA, el porcentaje de IVA que se incluye, ¿no?, en la factura, el precio unitario y total, el lugar y la fecha. La fecha es muy importante. Una factura sin fecha no sirve, porque, como estábamos mencionando antes, el financiador o el donante solo va a aceptar las facturas que estén dentro del plazo de ejecución del proyecto. El medio de pago, si por ejemplo se ha pagado en efectivo, se tiene que poner el sello de pagado y el porcentaje de imputación al proyecto con el sello o con el sello del proyecto bueno, sí, el sello que habíamos mencionado antes, que es del donante. ¿Es posible utilizar recibos en lugar de facturas? Bueno, pues depende del donante. Hay distintos tipos de recibos, ¿no? Por un lado, hay gastos de difícil justificación, como por ejemplo tickets de compra de supermercados, pequeñas compras, tickets de viajes, etcétera, que el donante puede autorizar de manera expresa. Algunos dicen que tienes que solicitar una autorización si vas a utilizar un elevado número de recibos. Y muchas veces estos recibos deben ir acompañados de un certificado del representante legal de la entidad en el que se indica, o sea, se relacionan estos gastos y se dice que están relacionados directamente con el proyecto. Otro tipo de recibos que se pueden realizar son los recibos por ponencias y cursos de formación. Normalmente una persona, si no se dedica profesionalmente a realizar ponencias, puede hacer un recibo y está exento de IVA, este recibo, ¿no? Por esta ponencia. Es como un rendimiento del trabajo. La entidad debe pagarle el IRPF y se lo debe ingresar, o sea, debe hacer como una declaración de IRPF y estos recibos deben de ir firmados por un recibí. Por último, algunos donantes aceptan que se realicen pagos dinerarios a participantes, pero esto es muy raro, no todos los donantes lo aceptan. Y estos recibos deben ir firmados por los y las participantes a la recepción de este pago. Por ejemplo, el IRPF estatal sí que acepta este tipo de pagos dinerarios, pero no todos los donantes lo hacen. Como siempre, hay que revisar la convocatoria, las bases y el manual de justificación.
Y ahí es donde te pone los gastos subvencionables y los no subvencionables. También te indican en las bases el contenido mínimo de las facturas y toda la información que estamos expresando aquí, pero bueno, esta es una información general para muchos donantes. En relación a los gastos de justificación de transporte, alojamientos y dietas, normalmente se utiliza un modelo de este tipo, de liquidación de dietas y gastos de viaje, em, y se pueden justificar de diferentes tipos. Hay donantes que te exigen que aportes esta liquidación de dietas y el recibo. Si te has gastado en un restaurante 9 euros de un menú, pues coges el ticket, rellenas la liquidación de dietas y lo adjuntas. Y adjuntas también el pago. Y esto así es como se justificaría este gasto. Pero hay donantes que permiten hacer per diems, que son las mismas liquidaciones de dietas, pero por un monto fijo. Por ejemplo, en la de IRPF son estos los gastos que permiten, ¿no? Por ejemplo, para un día entero, una dieta entera serían 103,37 euros, sin tener que aportar justificantes de gasto. De nuevo, esto depende mucho del donante. Muchos donantes esto no lo aceptan y quieren que les des los tickets reales con el pago y con el dinero que te has gastado exactamente. En relación a las actividades grupales, hay que entregar la lista de participantes firmada, donde conste el importe pagado por los gastos de desplazamiento. Y lo mismo, depende del donante, necesitarás recoger estos tickets y y que en este listado indique el importe exacto de lo que se ha gastado, o puedes pagarle un monto X fijo en función de si el donante lo acepta o no. Es muy importante que en estas liquidaciones de dietas se justifique la relación de la persona con el proyecto, porque muchas veces la persona que está revisando esa documentación no sabe, no conoce a las personas y no sabe qué relación tienen con el proyecto, no lo entiende. Entonces te lo va a preguntar. Y para evitar preguntarlo, pues puedes poner, pues ponente a la jornada, participante de tal actividad, y también justificar la necesidad del gasto. Normalmente se pone pues, por ejemplo, actividad 1 del resultado 2, visita a empresa de entidades de la economía social y solidaria, pues para formación de participantes, pitipí, patapá, lo que sea. En relación a los contratos de obras y servicios, tal como comentábamos antes, si un proveedor te hace distintas facturas y la suma de esas facturas supera estos importes, necesitarás tener 3 ofertas de 3 proveedores diferentes. Y esto es una exigencia de ley. Es según la ley de contratos. Entonces, normalmente se tiene que utilizar el criterio de eficacia económica, ¿no? Entonces tiene que ser la oferta más barata. Pero si puedes emplear otros criterios, como por ejemplo puntuables, ¿no? O sea, puedes puntuar las 3 ofertas en relación a unos criterios y, bueno, pues también valorar la relación calidad-precio, la experiencia, criterios de sostenibilidad, criterios éticos y hacer una memoria donde indiques la puntuación que cada empresa ha obtenido y la que mejor puntuación obtenga puede ser la seleccionada. En relación al IVA, cada donante indica si el IVA es financiable o no es financiable. Pero de forma general podemos decir que el impuesto, siempre que no es recuperable, sí que es financiable. Si el impuesto es recuperable o no se paga IVA, entonces no se puede imputar a la subvención. Bueno, y vamos a pasar ya al último paso, al último punto en el que vamos a hablar de modificaciones que se entiende por una modificación sustancial presupuestaria y qué es lo que no se entiende por una modificación sustancial presupuestaria. Bueno. Bueno, pues una modificación sustancial presupuestaria es aquella que presenta desviaciones mayores al límite establecido en la convocatoria y no es sustancial siempre que estas desviaciones sean inferiores al límite. Ahora luego pondremos ejemplos concretos para que lo podáis ver. Cuando estas desviaciones no superan el límite, simplemente hay que informarlo en los informes de seguimiento al donante. Cuando queremos transferir dinero entre los distintos capítulos presupuestarios, como hemos hablado antes, ¿no? Están los gastos corrientes, los gastos de inmovilizado y los costes indirectos. Bueno, pues hay donantes que no lo permiten, pero hay donantes que sí.
Entonces, esto normalmente no es autorizado, pero hay gente hay donantes que sí te lo permiten. Em, Cuando vas a modificar el porcentaje de cofinanciación o el origen de la cofinanciación, también es una modificación presupuestaria sustancial. Y, por ejemplo, si queremos dotar económicamente una partida presupuestaria que no tenía dinero, como por ejemplo la de voluntariado o el equipamiento, también es una modificación presupuestaria, porque esa partida pasa de 0 a X, a lo que sea, al dinero que se quiera poner, ¿no? Que no son modificaciones sustanciales, pues la que hemos dicho de desviaciones inferiores, pero también otras, como por ejemplo, cuando queremos incluir nuevos gastos en una partida que ya está autorizada. Normalmente, como tienes este límite, ¿no?, de un 10-15%, no tienes necesidad de pedir autorización para incluir estos gastos. Pero si no han sido aprobados cuando te aprobaron el proyecto o cuando hiciste la reformulación del proyecto, sí que es necesario comunicarlos al donante. Por ejemplo, queremos incluir un servicio de maquetación de un estudio que estamos realizando y esto no lo habíamos incluido en el presupuesto original. Bueno, pues tendrás que hacer una comunicación al donante indicando la necesidad de realizar este gasto y de que lo vas a imputar a esta partida. Em, bueno, de la misma manera, cuando no realizamos un gasto que sí teníamos aprobado, por ejemplo, pensábamos imprimir una guía y ya no la vamos a imprimir porque por razones de eficacia económica y sostenibilidad, pues vemos que no tiene sentido hacerlo. Pues de la misma manera no es una modificación sustancial, pero sí también sería necesario comunicarlo al donante. Vale, pues vamos ahora a pasar a los casos prácticos. Bueno, en primer lugar, como hemos comentado antes, el porcentaje de cofinanciación es el tope máximo de financiación que aporta un donante concreto. Por ejemplo, solicitamos 120.000 euros a un donante de un proyecto que tiene un presupuesto total de 150.000 euros. Es decir, estamos pidiendo el 80% del presupuesto total, pero nos conceden 80.000 euros en vez de 120.000. Esto hace que tengamos que reformular el proyecto, eliminar actividades o ajustarlas, porque claro, ya no tenemos tanto dinero, no podemos hacer exactamente las mismas cosas que teníamos planeadas. Tenemos que volver a replanificar. Tenemos que reformular el presupuesto y se reduce el presupuesto total a 100.000 euros. Es decir, sigue habiendo un 80% de redacción. Esto significa que nosotros necesitamos tener 20.000 euros de recursos propios o de otras financiaciones para este proyecto. Bueno, pues solicitamos a otro donante 25.000 euros y solicitamos el 100% de financiación. Normalmente esto no es habitual hacerlo, pero algunos donantes lo permiten, como por ejemplo Tejiendo Derechos. Entonces nos lo conceden. Bueno, tenemos obligación de informar al primer donante, al donante A, de la obtención de estos 25.000 euros de cofinanciación. Y el presupuesto total aumentaría, porque sería 80.000 euros que nos han financiado en el primer donante y 25.000 del segundo donante, 105.000 euros en total. Esto hace que los porcentajes de cofinanciación varíen, porque el primer donante será 80.000 entre 105.000 es un 76%, es inferior al 80% aprobado. Y el segundo donante, 25.000 en relación a 105.000, es un 23,8%. Se puede hacer, pero hay que comunicarlo a ambos donantes. Tenemos obligación por ley. Vamos a ver un segundo caso. No sé si he comentado que este porcentaje de cofinanciación se determina cuando nos conceden la subvención y normalmente no se puede variar. Esto lo ponen normalmente en las bases de la convocatoria. En el segundo caso nos pasa lo mismo, pero en vez de financiarnos, nos deniegan esta financiación. Tenemos que poner recursos propios y como no tenemos tanto dinero, decidimos recortar gastos. Y ponemos 10.000 euros en vez de 20.000 para llegar, bueno, necesitábamos 20.000 para que el presupuesto total fueran 100.000, ¿vale? Ponemos 10.000 euros porque no tenemos más. Entonces el presupuesto total del proyecto serían 80.000 y 10.000, 90.000. Esto haría que el porcentaje de cofinanciación variaría de esta manera. 80.000 entre 90.000 euros supone un 88,88% de cofinanciación, que es superior al porcentaje de cofinanciación aprobado.
Esto hace que el donante A pudiera reclamar este dinero, porque este porcentaje de cofinanciación se determina cuando se concede la subvención y no se puede variar. Entonces, lo que haría el donante sería hacer la regla de tres. 90.000 euros es el presupuesto final, el 80% son 72.000 euros. La diferencia te la solicitan en un reintegro y esto no puede pasar. Vamos a ver otros casos de límites presupuestarios. Por ejemplo, en la convocatoria de IRPF estatal se determina que estas son las retribuciones brutas anuales máximas que se pueden pagar a los trabajadores y las trabajadoras, además de la seguridad social. Si, por ejemplo, una persona de grupo 2 se le imputa un 50% de su jornada, que sería 15.000 euros, pues el donante lo que haría sería comprobar. Vamos a ver, 32.832 euros. El 50% son 16.000 euros. Como el importe que hemos imputado es menor, no hay ningún problema. Pero ahora vamos a imputar 15 horas de una persona del grupo 1 y también justificamos el mismo importe, 15.000 euros. El importe máximo lo calcularían de esta manera, ¿no? El importe máximo, que son 37.000 y pico, entre 40 por 15 son 14.017 euros. Nos harían un reintegro de la diferencia. Bueno, existe, por ejemplo, en este IRPF hay otros límites presupuestarios, como por ejemplo estos que se señalan aquí. Hay algunos límites que son porcentuales y otros que son dinerarios, ¿no? O sea, que establecen un tope máximo. Por ejemplo, ellos dicen que la auditoría máximo puedes pagar 10.000 euros, pero no te indican qué porcentaje máximo puede suponer con respecto al importe total subvencionado. Em, Sí que se puede, por ejemplo, en esta subvención imputar gastos de equipamiento y de obras, y los gastos de gestión te permiten hasta un 15% del importe total subvencionado, pero te dicen que si este porcentaje es como máximo del 10%, no es necesario aportar la documentación justificativa, sino que con aportar la relación de costes y un certificado firmado por el representante legal de la entidad sería suficiente. No tendrías que justificar con justificantes de gasto, justificantes de pago, esto no sería necesario aportarlo. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de las desviaciones. Como hemos dicho, estas desviaciones que son aceptables entre partidas presupuestarias suelen ser de entre un 10 y un 15%. En la convocatoria de IRPF, este porcentaje es de un 10% del importe asignado a cada uno de los conceptos de gasto. Y dice, siempre que no se modifique la cuantía total subvencionada ni afecte a conceptos de gasto no autorizados o limitados. Vamos a ver esto qué significa en la práctica. El último presupuesto aprobado reformulado es este. Nos han aprobado que podemos gastar 20.500 euros en personal, que supone un 68% del total, que son 30.000. 5.000 euros en mantenimiento y actividades, que es un 16,6%. Dietas y gastos de viajes tiene una limitación de un 5% como máximo del importe total subvencionado y esto es lo que hemos pedido. No hemos pedido ni equipamiento ni obras y hemos pedido un 10% de gastos de administración y gestión, que es un 10% del total. Sin embargo, cuando vamos a justificar, vemos que han cambiado las cifras. Justificamos 21.000 euros en vez de 20.500 de personal, 3.700 en vez de 5.000 de mantenimientos de actividades. Bueno, esta es lo que justificamos, ¿vale? Veis que los porcentajes han variado. Los porcentajes con respecto al total de la subvención han variado. Pero ahora vamos a ver la variación con respecto a lo que indica el donante. Se puede variar un 10% del importe asignado a cada uno de los distintos conceptos de gasto. Es decir, el concepto de gastos corrientes se valoraría de forma conjunta, porque es por concepto de gasto, no por partida. Entonces, el dinero, el importe que teníamos en un primer momento, había solicitado eran 27.000. Como finalmente hemos justificado 25.500, tenemos 1.500 euros de diferencia. Si lo dividimos entre los 25.500 euros que hemos justificado, esto hace un porcentaje de un 5,58% de variación, es decir, inferior al 10%. Pero en el caso de conceptos de gasto de administración y gestión, bueno, pues resulta que nosotros habíamos puesto el 10% para no tener que hacer la justificación. Pero nuestro patronato o nuestra
Junta directiva nos ha dicho que no, que tenemos que aumentar hasta un 15%, porque siempre hay que llegar al tope, ¿no?, de los costes indirectos. Entonces, hemos aumentado hasta 4.500 euros, que sí que corresponde al 15% del importe total subvencionable, y esto es así, la normativa lo permite, pero vamos a ver que la variación es la mitad más, entonces ha aumentado en un 50%. Entonces, esto sería una modificación sustancial presupuestaria de esta partida, que no estaría permitida. Vamos a ver cómo sí que se podría justificar habiendo desviaciones, pero que no fueran sustanciales. En este caso, veis que hemos aumentado esta partida de administración y gestión, pero solo en 300 euros. Y el resto de partidas también han variado. Vale. La variación en este caso, sí que vemos que aquí en administración y gestión se ha aumentado un 10% y en gastos corrientes un 1%, con lo cual tendríamos una modificación no sustancial. Y el donante esto lo debería de permitir. Vamos a poner otro ejemplo. En este ejemplo tenemos lo mismo, ¿no? El último presupuesto aprobado, el justificado y la variación. Pero vemos que el justificado, hemos justificado 1.200 euros de un ordenador que hemos necesitado comprar porque el nuestro se nos ha roto. Entonces hemos aprovechado la subvención, sabiendo que esto es un concepto de gasto que el donante acepta, ¿no?, y lo hemos imputado. Esto supone una variación del 100% de la partida, porque no tenía nada en un primer momento, con lo cual es una modificación sustancial presupuestaria y habría que solicitar autorización al donante expresa, indicando la necesidad de por qué es necesario imputar este gasto y de dónde lo vas a sacar ese dinero. Por tanto, todos estos ejemplos nos señalan que es necesario realizar un seguimiento presupuestario, em, bueno, bastante cercano, ¿no?, o sea, a la ejecución de las actividades. Por una parte, para detectar posibles desviaciones entre partidas presupuestarias, para poder comunicar las que no sean sustanciales o solicitar modificaciones presupuestarias en caso de que sea necesario. También, si observamos que estamos con el presupuesto no se ha ejecutado en casi nada y estamos a mitad del proyecto, tal vez sea necesario solicitar una ampliación de ejecución de plazo del proyecto. O tal vez no, esto depende, ¿no? Bueno, si hemos recibido otras subvenciones, es obligación legal comunicarlo a los donantes. Si ha habido cambios en el personal, también hay que comunicarlos, por lo que hemos mencionado anteriormente. Y si vamos a utilizar muchos recibos, algunos donantes sí que piden que solicites una autorización para este empleo de recibos. Y por último, el último presupuesto aprobado, que esto mucha gente, no lo tiene claro, no solo es el aprobado tras la reformulación o en la resolución, sino que es el último modificado. O sea, es decir, si tú has solicitado una modificación presupuestaria y esta ha sido aprobada, ese es tu último presupuesto. Y tu justificación económica tienes que hacerla con arreglo a este último presupuesto aceptado. Bueno, pues aquí he puesto algunas causas comunes de reembolsos. Algunas ya las hemos comentado. Facturas fuera de plazo de ejecución del proyecto. Ausencia de justificante de pago de una factura de un importe alto. Esto también te lo pueden reclamar. Ausencia de un contrato de servicios. No presentación de las 3 ofertas. Inclusión de gastos que el donante no incluye entre los gastos subvencionables. Por ejemplo, premios o becas. Esto siempre hay que preguntarlo. Cada donante tiene una normativa al respecto. Modificaciones del proyecto no aprobadas en actividades, resultados, objetivos. Estas serían, por supuesto, sustanciales. No aportar fuentes de verificación que certifiquen la realización de la actividad. Imputación de gastos que no tienen relación directa con el proyecto. Imputación de gastos no incluidos en el último presupuesto aprobado y que no han sido comunicados. Esto también es habitual. Realización de modificaciones presupuestarias sustanciales sin autorización o cambio en el porcentaje de cofinanciación. Bueno, y algunas recomendaciones y conclusiones a tener en cuenta. El dinero es del donante hasta que se cierre el expediente y, por tanto, es importante custodiar toda la documentación del proyecto hasta que este expediente se cierre. Hay que tener especial cuidado y atención a los límites y desviaciones presupuestarias y ver qué es lo que entiende el donante
como desviación presupuestaria, como límite presupuestario, y si estos límites pueden, como decíamos antes, ¿no? En el caso de IRPF, los límites no se podían modificar, incluso en las desviaciones. Esto no siempre así. Hay algunos donantes que te permiten hacer modificaciones incluso superando estos límites. Es muy importante realizar un seguimiento presupuestario. Cada donante tiene su propia comprensión de cómo se debe realizar la justificación presupuestaria y la convocatoria y las bases son los documentos de referencia y consulta, pero ante la duda siempre es mejor preguntar al donante, ya que es su interpretación y no la nuestra la que es de aplicación. Y bueno, con esto he terminado y muchas gracias. Lo que nosotros como lo solucionamos fue haciendo un certificado del representante legal de la entidad diciendo que el banco no nos hacía el certificado y que, bueno, que aportábamos todos los movimientos bancarios de la cuenta para verificar, que podían verificar ahí que no habían habido intereses. Pero claro, esto es como lo solucionamos nosotros. Como hay cada vez más facturación electrónica, yo creo que si la factura pone todos los datos que tiene que tener una factura, si no te pone el sello, es muy raro que te echen para atrás esa factura. El sello o el estampillado es algo que tú pones cuando tienes la factura física. Por ejemplo, también se puede poner digitales, estampillado. El estampillado es como o sea, una especie de imagen que tú pones en la factura y pone subvencionado por tal donante. Ponte el ayuntamiento de no sé dónde. Porcentaje de imputación, 100%. Una cosa es que la factura te la selle con el sello propio de esa bueno, del proveedor, que es mejor si lo tiene, pero si no lo tiene, yo he visto muchas facturas sin sello y se han aceptado, o sea, estaba en un donante público anteriormente bueno, si es una factura que está clara, no tienes por qué reclamarla por ese caso. El estampillado es como una especie de símbolo que tú tienes que poner, normalmente se hace con este tipo de tinta, es un sello que tú tienes que pagar en un sitio que te lo hagan y luego que ponerlo en la factura físicamente, en el original. Entonces, si tú tienes las facturas impresas, lo pones y si hay algunos donantes que aceptan que ese sello sea digital, pero es un estampillado, es algo que tú pones en la factura y que pone, este proyecto, o sea, esta factura ha sido subvencionada por tal donante. Porcentaje de imputación, 50%, 100%, el porcentaje que sea. Nombre del proyecto y pones el nombre del proyecto, o sea, y año de la concesión, tal. Normalmente los donantes tienen modelos de sello, que ver el manual de justificación y meterte en la página web del donante y ver qué sello es el que tú tienes que poner. Qué sello o qué estampillado, mejor dicho, vamos a hablar de estampillado para no marear, tienes que poner. Todas las facturas del proyecto tienen que estar a nombre de la entidad, a nombre de la entidad que ha recibido esa subvención, o sea, que es beneficiaria de la subvención. Esto es así. Si no, esto te puede generar problemas. Aunque luego tú la entidad le pague. No. O sea, yo te diría que lo evitaras al máximo posible. Porque luego el donante, si no lo ve claramente, o sea, si esto ya se ha producido, lo que te diría es que si no te queda otra y no tienes ningún otro gasto que poner en su lugar o nada parecido, hagas un certificado, o sea, que la entidad haga un certificado indicando que ese gasto lo ejecutó esa persona en nombre de la entidad y que, por ejemplo, se puede hacer una transferencia, por ejemplo, algo así. Pero yo no sé si eso el donante lo aceptaría. O sea, es que esto es muy raro. Las facturas tienen que ir al nombre del donante. Si es personal voluntario, se tendría que aportar el acuerdo de voluntariado, en ese acuerdo tiene que poner que está tal proyecto, las horas a la semana que va a estar en ese proyecto,
las fechas en las que va a estar haciendo ese voluntariado, las funciones que va a realizar, todo eso tiene que estar concretado en un acuerdo de voluntariado. Y eso se tiene que aportar al donante para que lo... O sea, y además eso tiene que haber sido aprobado en el presupuesto inicial. Si tú, por ejemplo, eso no lo has puesto en el presupuesto inicial y lo quieres poner ahora, bueno, porque, por ejemplo, no tienes bastantes recursos propios y quieres poner una parte valorizada y una parte de recursos propios, tendrías que solicitar una aceptación de esa modificación, porque estás modificando los recursos del proyecto, Vale. ¿entiendes? Ujú. Entonces, tendrías que decir el por qué es necesario que ese personal voluntario esté participando del proyecto cuando en un primer momento tú no lo habías incluido en el presupuesto original. Normalmente lo que te suelen pedir es el acuerdo de voluntariado, pero yo le preguntaría al donante también, que es si así está bien. Primero miraría las bases y la convocatoria y el manual de justificación. Y después, si tengo dudas, le pregunto al donante, ¿con esto es suficiente para ti? ¿Con esto acredita? Entonces, lo mismo. Puede ser un certificado, pero no de tu entidad, sino de la persona que te está cediendo ese local, ¿no? O sea, si es una universidad, si es un ente público, a veces te lo ceden los propios ayuntamientos, ¿sabes? Normalmente con eso suele ser suficiente.